Curar un músculo desgarrado en una clínica súper impecable puede resultar en un fracaso médico total. Y digo esto porque, bueno, ¿qué pasa si resulta que el espejo del baño de ese paciente está colgado apenas unos 3 centímetros más abajo de lo normal? Sí, suena casi absurdo al principio. Pero justo hoy, en esta inmersión, vamos a explorar cómo la fisioterapia moderna descubrió que el entorno de una casa es tan importante como la propia anatomía del cuerpo. Totalmente. O sea, es una idea que rompe esquemas. Y es un cambio radical, la verdad, porque el enfoque tradicional que todos tenemos en mente es súper mecanicista. Digo, tenemos esta imagen mental muy específica de la rehabilitación. Ajá, de la clínica tradicional. Exacto. Alguien se lesiona, entra a un consultorio blanco, estéril, y la rutina es, pues, levantar pesas, jalar estas bandas elásticas de colores y aguantar el dolor hasta que el tejido sane. Claro, la mentalidad de tejido roto, tejido reparado. Sí, sí, como si llevaras una máquina al taller a que le cambien una pieza que salió defectuosa. Y esa visión es súper reconfortante porque hace que el cuerpo parezca, no sé, un problema matemático con una solución súper directa. Pero hoy tenemos sobre la mesa un material que desmorona por completo esa ilusión de simplicidad. Absolutamente. Es una presentación instruccional fascinante elaborada por la docente Raquel Peña. Está diseñada para estudiantes de fisioterapia de nivel 1. Y bueno, nos introduce a una metodología clínica que se llama el modelo de razonamiento APT-ACI. Que es el modelo de clasificación del funcionamiento. Exactamente. Y lo que revelan estos apuntes de manera de verdad muy contundente es que lograr que un músculo funcione perfectamente sobre una camilla no sirve absolutamente de nada si la persona, al abrir la puerta de su casa, sigue siendo incapaz de vivir su vida normal. O sea, la misión de este análisis es justo desentrañar cómo este modelo obliga al profesional de la salud a, digamos, quitarse la venda de los ojos, Totalmente. a dejar de ver hombros con tendinitis o rodillas desgastadas, para empezar a ver a seres humanos complejos intentando navegar por un mundo que está lleno de obstáculos. Y esto es vital de entender para quienes estudian medicina, claro, pero también para cualquiera interesado en diseñar rutinas de bienestar o, sorprendentemente, organizar el espacio de un hogar. Sí, porque todo está conectado. Bueno, los apuntes de la profesora Peña dividen este nuevo panorama en 3 dimensiones fundamentales. Entiendo bastante bien la primera, que es la función corporal. Claro, lo fisiológico. Exacto. Lo clásico, lo medible en un laboratorio, o sea, cuánta fuerza puede generar un bíceps, el rango de flexión de una rodilla, la escala del dolor, todo eso. Ajá, los datos duros. Y luego la segunda dimensión es la actividad, que es la ejecución práctica de una tarea, como el acto mecánico de agarrar un vaso o empujar una puerta. Pero la tercera dimensión, la participación social, me pareció un concepto un poco, no sé, abstracto para un documento médico. ¿Ah, sí? Sí, ¿cómo encaja exactamente el rol social en la curación de un tendón? Pues encaja porque es el verdadero motor psicológico del paciente. Fíjate que la participación social es el peso emocional y el rol que esa persona tiene en su comunidad. Ok, a ver, explícame un poco más eso. Pongamos esto en perspectiva. No se trata simplemente de la mecánica de agarrar un vaso de agua. Se trata del acto de poder servir bebidas en una reunión familiar sin que te tiemble el pulso, digo, sin sentir vergüenza, sin perder esa identidad de ser un buen anfitrión. Wow, claro. El significado detrás del movimiento. Exacto. No es solo empujar una puerta o una mesa, es la capacidad de limpiar tu casa para sentirte digno de recibir visitas. Esta dimensión reconoce que una limitación física impacta directamente la identidad social y profesional de quien la padece. Y eso nos lleva a una directriz en los apuntes que parece ser la piedra angular de todo este método. Una especie de regla de oro para los estudiantes. La de empezar por lo que no pueden hacer, ¿no? Esa misma. Que todo diagnóstico debe partir siempre de lo que la persona no puede hacer en su vida diaria. Es decir, de la limitación en la actividad y la participación, y jamás empezar por la estructura anatómica afectada. Es un giro de 180 grados. Porque si un paciente llega diciendo que le duele el codo, el instinto tradicional del médico es enfocarse en el codo de inmediato. Lógico. Pero este modelo exige detenerse y preguntar, a ver,
¿Y qué es lo que ese dolor en el codo te impide hacer en tu día a día? Fíjate que leyendo esto pensé en una analogía. Es como el trabajo de un mecánico de autos, pero llevado a la realidad humana. A ver, cuéntame. O sea, si un dueño lleva su vehículo al taller, el mecánico revisa la función corporal del auto. Pone el motor a prueba en una máquina controlada, ajusta las válvulas y lo deja sonando a la perfección. Ajá, el motor perfecto. Exacto. Dentro del taller el auto es una maravilla. Pero este mecánico jamás se pregunta si el dueño necesita conducir ese auto por, no sé, una montaña llena de lodo impredecible en el campo o si solo lo va a usar para ir por una autopista superlisa. Claro. Entonces, ¿de qué sirve tener un motor afinado a la perfección si la suspensión colapsa en el momento en que toca el lodo real? Es una excelente forma de visualizarlo, estoy de acuerdo. Porque el motor perfecto en el banco de pruebas es el paciente que logra hacer 10 repeticiones sin dolor bajo la mirada del terapeuta. Exactamente. Pero que al llegar a su casa se topa con esa montaña de lodo cotidiana que lo paraliza. Ahora bien, para que los profesionales médicos dejen de operar solo como mecánicos de taller y empiecen a entender el terreno, necesitan un idioma universal. Y ahí es donde entra la clasificación internacional del funcionamiento, el famoso sistema de códigos CIF. La Matrix médica, como le dicen algunos. Sí, y aquí es donde confieso que el documento se me volvió un poco intimidante. Los apuntes muestran, listas y listas de códigos alfanuméricos. Sí, puede ser abrumador al principio. Es un sistema estructurado en 4 categorías. Tenemos la letra B por body en inglés para las funciones corporales, como el código B280 para el dolor. Luego la S por structure para la anatomía, como S730 para los músculos. Que hasta ahí suena al típico idioma clínico, ¿verdad? Exacto, pero las siguientes me llamaron mucho la atención. La letra D para catalogar las actividades, donde D550 significa literalmente beber. Y la letra E para factores ambientales, donde E150 cataloga el diseño de un edificio. Todo esto con una escala de gravedad del 0, que es sin problema, al 4, problema total. Y aunque parece un exceso de burocracia, cada una de esas letras tiene un propósito súper profundo, ¿eh? Espera, porque eso me genera una duda genuina. Entiendo el valor de estandarizar datos para estadísticas globales, pero ¿acaso reducir la angustia de alguien que no puede beber agua a un simple código como D550 no es la definición exacta de deshumanizar la medicina? Entiendo por qué lo dices. O sea, ¿no convierte esto la consulta en un trámite superfreo donde el humano desaparece detrás de una hoja de cálculo? Es muy común reaccionar así, la verdad. Suena súper frío. Pero la genialidad de este sistema radica en que logra el efecto diametralmente opuesto. ¿Así? ¿Cómo? Obliga estructuralmente a la empatía. Pensemos en el historial médico tradicional. El médico escribe, no sé, dolor lumbar por desgaste. Y cierra la carpeta. La vida del paciente queda borrada. Claro, se vuelve un diagnóstico y ya. Pero bajo el modelo CIF, el sistema rechaza el expediente si el profesional no llena las categorías D y E. O sea, el médico está forzado a preguntar cómo es la casa del paciente, a qué le tiene miedo, qué hace en su trabajo. Ah, entiendo. Al registrar oficialmente un código ambiental como, no sé, el diseño de su cocina, el sistema valida la experiencia de vida de esa persona. Exactamente. Convierte un problema doméstico invisible en un dato médico legítimo, que no puede ser ignorado por el sistema. Visto de esa forma, es como si este papeleo sirviera como un escudo. El código blinda la experiencia humana para que la maquinaria médica no la pueda hacer un lado. Tal cual. Y fíjate cómo la profesora Peña enseña esto a sus estudiantes. Demuestra que está lejos de ser un ejercicio aburrido de escritorio. En sus clases ella propone dinámicas como un juego llamado Dígalo con códigos. Dígalo con códigos, como el juego de mesa de actuar. Exacto. Un estudiante tiene que actuar mediante mímica una barrera cotidiana. Por ejemplo, actuar la desesperación de intentar abrocharse un botón con los dedos entumecidos. Y el resto del salón tiene que buscar y deducir el código CIF correcto. ¡Wow! Eso es brillante. No están memorizando partes del cuerpo de un libro aburrido. Para nada. Están conectando la anatomía con la frustración real y el teatro complejo de la vida diaria. Pues si comprender los códigos ya es fascinante, ver cómo se aplican en la práctica cambia por completo la perspectiva. Porque el documento pasa de la teoría a presentar 3 casos clínicos reales que son verdaderas revelaciones. Son casos súper ilustrativos, sí.
Demuestran que la arquitectura de una casa o el peso de una vajilla pueden ser factores de discapacidad tan graves como un tendón roto. Veamos el primer caso, el de una mujer de 45 años. Sí, analicemos a esta paciente. El diagnóstico médico tradicional arroja un B28013, que es dolor agudo en el codo, y un B7003, disminución de la fuerza. Básicamente, una tendinopatía distal del bíceps. Pero siguiendo la regla de oro del método APTA-CIF, el problema real empieza en la actividad. La paciente no puede beber agua de manera natural, que es el código DE550. Ajá. Y su dolor emocional, o sea, la participación social bloqueada, es que se siente incapaz de servir agua cuando tiene invitados en su hogar. Y aquí es donde el terapeuta entrenado en este modelo debe actuar casi como un detective. Digo, ¿por qué el simple acto de beber detona tanta limitación? Al explorar el factor ambiental E, descubren el código E115. ¿Qué es el entorno? Exacto. Resulta que en el hogar de esta mujer utilizan vasos de vidrio sumamente gruesos y pesados. Pero además, este obstáculo físico desencadenó una barrera psicológica severa, la kinesiofobia. Kinesiofobia. O sea, el miedo al movimiento. Así es. A nivel neurológico, el cerebro humano es un experto en predecir el dolor. Cuando esta paciente ve el vaso de vidrio pesado, su cerebro ya anticipa la punzada en el codo. Claro, se predispone. Además, hay un factor de fragilidad. El cerebro sabe que si el vaso se cae, se rompe. Eso genera una tensión muscular preventiva. Ese miedo puro a mover el brazo empeora la fricción en el tendón inflamado. Se vuelve un círculo vicioso. Totalmente. El miedo causa dolor, y el dolor valida el miedo. Entonces la intervención médica no puede limitarse a decirle, señora, haga 3 series de 10 repeticiones con esta mancuerna. Lo que detalla la guía es un reentrenamiento paso a paso. Sí, un reentrenamiento funcional. Obviamente hay ejercicios de fuerza para el tejido, pero la verdadera rehabilitación comienza pidiéndole a la paciente que levante un vaso vacío. Al dominar ese miedo, le agregan 100 mililitros de agua, luego 200, Paso a pasito. y la indicación maestra, la receta ambiental que de verdad me voló la cabeza, es que le ordenan explícitamente guardar la vajilla de vidrio y comprar vasos de plástico súper ligeros para usar en su casa. Es que es un tratamiento que rompe la barrera del consultorio. Modificar el peso de la herramienta cotidiana desactiva el bucle neurológico de la kinesiofobia. Claro. Y eso permite que el tendón trabaje bajo cargas manejables durante todo el día, no solo en la horita que pasa en terapia. Ahora, si este primer caso nos muestra el impacto a nivel micro con algo tan pequeño como un vaso de agua, hay un segundo caso que ilustra cómo el entorno a nivel macro presenta barreras gigantescas. Es el caso de un hombre de 60 años en proceso de recuperación tras sufrir un infarto agudo de miocardio. Un escenario súper delicado. Tras un evento cardíaco tan traumático, los músculos del tórax, el pectoral mayor, pues quedan debilitados. Pero la debilidad física suele ser mucho menor que el impacto psicológico. Y los datos de la clínica lo demuestran. Los apuntes señalan que este hombre es perfectamente capaz de levantar 20 kilos en una máquina de press de banca dentro del gimnasio de rehabilitación. Sí, y lo hace fluido y sin dolor. Exacto. Sin embargo, su limitación de actividad real, catalogada bajo el código D445, es que le resulta imposible empujar la mesa de centro de su sala para barrer o acomodar los muebles cuando tiene visitas. Otra vez vemos la participación social fracturada, ¿no? La incapacidad de mantener su hogar en orden y esa pérdida de autonomía. Pero detengámonos en la biomecánica de esto. ¿Por qué puede mover 20 kilos de acero en el gimnasio, pero no puede mover una simple mesa de madera en su sala? La respuesta está en la física del entorno, en los factores contextuales. La guía revela que la mesa no tiene ruedas y descansa sobre una alfombra muy gruesa. Y la diferencia entre el gimnasio y la sala es monumental. En la clínica, la máquina de press es un entorno guiado. La resistencia es constante, predecible. Ajá. En cambio, empujar un mueble sobre una alfombra implica vencer primero la fricción estática, que requiere un pico de fuerza explosiva súper impredecible. Para lograr ese empuje, la persona naturalmente contrae el abdomen y contiene la respiración. Lo que se conoce como la maniobra de Valsalva, ¿verdad? Esa misma. Y contener la respiración mientras se hace un esfuerzo explosivo debe causar un pico de presión arterial masivo. Para un sobreviviente de un infarto, sentir esa presión repentina en el pecho debe ser aterrador.
Es el pánico absoluto de pensar, me está dando otro infarto en este momento. Ese miedo lo paraliza por completo. Por eso la intervención que propone la metodología es tan brillante. Sí, porque obviamente incluye trabajo cardiovascular progresivo, pero la medida médica funcional para devolverle la independencia de inmediato es intervenir la fricción del entorno. El tratamiento recetado incluye, literal, colocar deslizadores o patines debajo de las patas de la mesa. Imagínate, un fisioterapeuta interviniendo el mobiliario. Ponerle deslizadores de teflón a una mesa se convierte en una intervención cardiológica preventiva. Totalmente. Al eliminar la fricción estática de la alfombra, se elimina el pico de presión arterial y el terror a mover los muebles. El tratamiento cruza la puerta de la clínica para rediseñar la sala de estar del paciente. Y le devuelve la funcionalidad al instante, mientras el tejido cardíaco sigue su lento proceso de fortalecimiento. Y bueno, si seguimos esta línea de cómo el diseño afecta a la biología, llegamos al tercer caso, que saca esto del ámbito de personas comunes y lo lleva al extremo del alto rendimiento. Sí, este caso es sobre un lanzador de béisbol profesional de 28 años, alguien cuyo cuerpo y cuya identidad están definidos por, la perfección física. Su diagnóstico estructural es dolor en el manguito rotador, específicamente el tendón infraespinoso. Claro, el típico problema de un pitcher. Como es de esperarse, lanzar a gran velocidad le causa un dolor agudo, pero de forma súper interesante, la guía no se centra en sus lanzamientos en el campo, sino en el código D520 de actividad. Es incapaz de peinarse la parte posterior de la cabeza en su propia casa. Al punto de que evita ducharse antes de ir a entrenar. Sí, imagínate el nivel de incomodidad. Y aquí entran en juego los factores personales y psicológicos del atleta. Porque un deportista de élite tiene una tolerancia al dolor anormalmente alta, ¿no? Y una personalidad muy obsesiva con sus rutinas. Si su rutina implica arreglarse frente al espejo cada mañana, lo va a hacer sin importar cuánto le duela, forzando la articulación una y otra vez. Pero el verdadero villano aquí, el factor ambiental que está saboteando la carrera de este atleta profesional, es el diseño de su baño. El código E150 revela que el espejo del lavamanos está instalado demasiado bajo en la pared. Es una barrera arquitectónica silenciosa. Totalmente. Para poder verse mientras se peina, el atleta se ve obligado a flexionar e inclinar el hombro en un ángulo forzado y biomecánicamente muy ineficiente. Ese esfuerzo diario, en un ángulo antinatural, crea microtraumas constantes. Y el tendón no puede sanar así. Exacto. El manguito rotador necesita reposo para desinflamarse, pero el espejo bajo garantiza que el tendón sea agredido y pellizcado de nuevo cada bendita mañana. Y la solución vuelve a demostrar el poder del razonamiento SIF. El médico ordena reposo de lanzamientos por 2 semanas y fortalecimiento progresivo, pero la clave del tratamiento es reeducar el gesto diario. Le indican usar un cepillo de cabello de mango muy largo. Para alterar el brazo de palanca, claro. Sí. Y como medida definitiva, le indican elevar la altura del espejo en su baño. Y si analizamos el panorama completo de estos 3 casos clínicos, o sea, el vaso de plástico para la kinesiofobia, los deslizadores para evitar el pico de presión en la alfombra y la altura del espejo para proteger el hombro, se hace evidente un patrón riguroso. No son simples consejos, digamos, de sentido común. Para nada. Son la base metodológica de 5 pasos estructurados que la docente Peña enseña en sus apuntes. Pensando en la secuencia lógica, esos 5 pasos del razonamiento APTA-SIF parecen decantar por sí solos. A ver, el primer paso siempre es identificar la actividad que la persona no puede realizar, como beber agua o limpiar la sala. Ajá. Y el segundo paso es ponerse la bata clínica clásica y clasificar qué estructuras anatómicas están fallando. Correcto. Luego el tercer paso es evaluar el golpe psicológico, la participación social, o sea, cómo afecta esta limitación la identidad y los roles del paciente. Y luego el cuarto paso, que yo creo que es el gran diferenciador de este método, es el análisis profundo de los factores contextuales. Evaluar el estado mental, los miedos irracionales y hacer literal un escáner de la arquitectura y los objetos de su hogar. Y todo culmina en el quinto paso, que es diseñar una intervención funcional genuina. Un plan que no solo fortalezca las fibras musculares, sino que modifique el entorno y reeduque la actividad completa. Exacto.
De hecho, hay una reflexión final en el documento instruccional que condensa perfectamente todo lo que hemos explorado hoy. Cita textual. Si solo tratas el curl de bíceps, que es la función, sin abordar el acto de beber, que es la actividad, el paciente mejora en el gimnasio, pero jamás en casa. Es una síntesis brillante, de verdad. Nos enseña que los movimientos aislados, ya sea un curl con mancuerna, un press de banca o una rotación, son instrumentos puramente diagnósticos. Solo sirven para aislar la variable. Exacto, para ver qué tejido está comprometido. Pero utilizarlos como la única meta es un error de visión tremendo. El tratamiento definitivo, la curación real, tiene que ser obligatoriamente funcional. Básicamente, la fisioterapia moderna dejó de ser el negocio de reparar músculos aislados para convertirse en la ciencia de reparar la vida cotidiana de las personas. Y requiere una visión periférica que abarque la psicología, la biomecánica y hasta el diseño ambiental. Recapitulando el inmenso valor de este material para quienes nos escuchan, queda súper claro que la verdadera rehabilitación no ocurre en el vacío esterilizado y predecible de una clínica. No, ocurre afuera. El éxito o fracaso médico se decide allá afuera, en la compleja, desordenada y ruidosa realidad del día a día. Una realidad que está minada de alfombras pesadas que frenan los muebles, de espejos instalados por alguien que no pensó en la ergonomía y de miedos psicológicos increíblemente poderosos. Es un nivel de comprensión de la salud pública que sinceramente rompe cualquier paradigma tradicional. Lo cual deja sobre la mesa una implicación futura que resulta fascinante de analizar. Si un sistema médico internacionalmente validado clasifica el diseño de un edificio o la falta de ruedas en una mesa bajo códigos de diagnóstico, tratándolos oficialmente como causas de discapacidad, la pregunta es, ¿llegará el día en que la industria médica ilegal cambie sus reglas? Imagínate eso. Veremos a una compañía de seguros decidir que es más económico pagar por la remodelación de un baño, levantar un espejo o cambiar el piso de una sala bajo receta médica, en lugar de financiar cirugías articulares recurrentes. Es una excelente pregunta. ¿No sugiere esto que los arquitectos y los diseñadores de interiores son, sin saberlo, una parte fundamental e invisible de nuestro sistema de salud? Es una frontera económica y legal fascinante que apenas comenzamos a vislumbrar. Queda la reflexión para la próxima vez que se levante algo tan aparentemente inofensivo como un vaso de agua. Hasta la próxima inmersión.